Hola muchachos, muy buenas tardes. ¿Cómo les acaba de ir? ¿Qué tal todo? Buenas tardes, profe. Muy bien, Buenas gracias. tardes. Muy bien, instructor. ¿Qué tal ese inicio de semana? ¿Animados, con mucha energía? Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno muchachos, vamos el día de hoy. Es nuestra última sesión en línea. ¿Cuál es la idea? Hoy vamos a revisar acerca de lo que les envié el taller 2 del problema de la empresa Umbrella Store. Vamos a verla. Mm, Me van a contar de pronto ustedes cómo la hicieron. Supongo que en cada personita hay un modelo diferente, un modelo de bases de datos diferente. Pero entonces vamos a mirar a ver de qué manera asumimos el ejercicio, cómo lo entendimos y qué tipo de solución le dimos. Después vamos a mirar en Access. Vamos a empezar a trabajar con consultas. Pues les voy a explicar. En Access es muy sencillo. Sí, la verdad, en Access es muy sencillo hacer consultas. Entonces, bueno, primero quisiera que alguien que tenga de pronto el taller 2, si puede, nos lo comparta. Ahí comparte la pantalla y nos podría explicar o mostrar de qué manera lo hizo. Pues no sé quién nos colabora o quién empieza. De a uno. Noches, yo ¿Cómo puedo. hacen? Un Listo, momentito. Ángelo. Muchas gracias. Ujú. Me cuentan si ya pueden ver, por favor. Listo, aquí ya estoy viendo su pantalla, ¿sí, señor? Ok. Yo traté de hacerlo mejor. No, por el tiempo no pude terminar, no llegué a hacer, a llenar registros, no pude llenar registros porque empecé a hacerlo fue el mismo domingo y me dediqué lo más que pude por temas de trabajo, no lo pude terminar, pero aquí les muestro. Ya, perdón. Mm, listo. Si quieren, le muestro primero las relaciones. En base a Listo. la información que usted envió, yo lo que hice fue crear tablas. Por ejemplo, creé mi tabla de empleado que tiene relación con respecto al pago de su seguridad social, porque en el taller especificaba que el recurso humano se encargaba y era puntual con el pago de seguridad social. Entonces yo lo que hice fue relacionar la tabla de empleados con una tabla de pago de seguridad social donde la relación es el ID del empleado, la fecha en que se pagó y el valor que se está pagando de esa seguridad social. A esa tabla de empleado está asociado una tabla de compras. ¿Qué quiere decir? De compras a proveedores, ¿ok? Y de ventas a clientes. La tabla de clientes tiene sus propias relaciones con respecto a la categoría de clientes, porque había el enunciado del taller decía que los clientes podían tener créditos, se le podía dar crédito al cliente, entonces yo creé una tabla
que tenía un campo constante, por así decirlo, que es crédito o contado. Esta tabla la creé yo para tenerla con el asistente de búsqueda, con la herramienta del asistente de búsqueda, por eso me la relaciona. Nada más de que cuando yo vaya a crear un cliente y coloque en tipo de cliente, yo seleccione si es crédito o contado. Y dependiendo de eso, si es crédito, yo puedo crear mi fiador. Puedo mandar a crear mi fiador y que está relacionada con la tabla fiador y la propiedad del fiador como tal, su propiedad, su finca raíz, por así decirlo. En el caso de las sucursales, la empresa, había comentado, en el enunciado decía que la empresa tenía una sucursal principal que era administrativa y sucursales secundarias. Yo creé una tabla de sucursales donde yo registro tantas sucursales que quisiera, pero en ellas yo tengo un campo que es la ubicación de las sucursales. En este caso habían 4 o 5 ubicaciones, ¿ok? Y el tipo de sucursal. En este caso sería o administrativa o comercial. En el caso la principal siempre iba a ser administrativa, se colocaba la opción de administrativa. Pero si yo quisiese crear más sucursales, ya fuese administrativa o comercial, yo lo que hacía era hacer la selección. La tabla productos está asociada a la sucursal y está asociada al cliente, porque yo puedo registrar tantos clientes que yo quiera en una sucursal. Correcto. ¿Qué otro tipo de tabla creé? En el caso de compras, que está asociado a los proveedores, el proveedor, perdón, que esta tabla me está sobrando aquí, ocultar. El proveedor me surte de materia prima, ¿ok? Y la materia prima tiene su propia categoría. Se me crearon 3 tablas aquí de materia prima o 3 relaciones. ¿Por qué? Porque tengo una tabla de compras a las cuales esto es como un estilo de orden de compra o una factura. Lo imaginé de esa manera, donde la tabla de compra, al igual que la de ventas, tienen casi la misma, la misma manera de desarrollarlas. En el caso de compra, tiene su ID de compra, tiene la fecha, el proveedor que me vende, el empleado que está registrando la compra al proveedor, la materia prima, el ID de la materia prima. En este caso sería un ítem. El primer ítem sería ID de materia prima 1, que va a estar relacionado con mi inventario de materia prima que ya yo he relacionado o he guardado. La cantidad de la materia prima. Después tengo un segundo ítem. Él me hace otra consulta a mi misma tabla de materias primas. Y un tercer ítem que me hace también consulta a mi misma tabla de materia prima. Esto es como un estilo de factura donde yo puedo tener 1, 2 o 3 ítems, por así decirlo. Igualmente en ventas. Igual, puedo venderle a mi cliente 1, 2 o 3 y cada ítem va relacionado con una tabla, tiene una relación con mi tabla de productos. Tengo productos y tengo mis productos. No, como le dije, no me dio chance de llenar los registros. Los únicos que llené fueron estos que yo llamé como tablas constantes, que son las únicas tablas que yo, por ejemplo, en la categoría de clientes, contado y crédito, la categoría de materia prima, categoría de sucursales y la ubicación de las sucursales, que son tablas que siempre van a ser constantes y que yo puedo ir llenando mediante la necesidad que yo tenga. En el caso de ubicación, tengo 2, 4, 6 ubicaciones, puedo agregar tantas ubicaciones, tantas ubicaciones, tantas sucursales yo quiera abrir en cualquier ciudad. Tabla clientes, si la podemos ver en modo diseño, son los mismos campos que vimos en las relaciones, ¿ok? Pero principalmente, por ejemplo, tengo las relaciones de mi tabla clientes, tengo relacionado categoría de cliente. Entonces, categoría de cliente, perdón, ID, nombre, mail, teléfono, tipo, ID, aquí, tipo de cliente. Yo lo que hice fue utilizar el asistente de búsqueda que automáticamente lo que va a hacer es ubicarme en la tabla constante de categoría de clientes si es contado o crédito. Yo hice un formulario de categoría de clientes, que es este, básico. Utilicé el asistente del Access como para hacerlo lo más rápido posible, como para ver de qué manera se mostraría. Y lo que hice fue agregarle fueron unos botones para buscar, para crear, para guardar, para eliminar,
o para salir del formulario. Este último que está aquí es para yo abrir el formulario de fiadores. En el caso de que si mi cliente sea crédito, yo aquí tengo que registrar un nuevo fiador. Lo que hace es abrirme mi tabla de fiadores, perdón, y lo que hago es registrarlo. Luego de registrarlo, puedo regresar a mi tabla de clientes y aquí selecciono mi fiador ya registrado. En fiadores también puedo agregar otro botón para un nuevo formulario, que es el formulario de propiedades de fiadores, que es el que va a estar asociado a mis fiadores principales. Inventando también me creé un medio menú principal, un formulario medio menú principal jugando con los botones, que me lleva a un menú de ventas, y aquí yo puedo irme a clientes nuevamente o me puedo ir a registrar una venta. Es lo más que pude hacer entre domingo y lunes y ya. Muchas gracias. Bastante completo, la verdad sí lo pensó bastante completo. Eso está muy bien, ¿sí ve? Uno en las bases de datos puede hacer algo sencillo o se puede uno ir por algo extenso, dependiendo a cómo uno lo entienda, algo que le facilite a uno mucho trabajo. Por ejemplo, lo que hizo el compañero de crear unas tablitas de tipo de contado, crédito, eso le ahorra a uno tiempo. Eso está muy bien. ¿Alguien más nos quiere compartir su actividad? De a uno, no se maten. Bueno, voy a compartir mi pantalla entonces. Me confirman si están viendo un documento en Word. Sí. Listo. Bueno, entonces esta sería una manera sencilla y resumida de lo que se podría hacer. Entonces, por ejemplo, tengo primero mi tabla de empresa, que vendría siendo la sucursal principal, o sea, la empresa como tal, ¿cierto? Entonces puse mi tabla de empresa. A mano izquierda tenemos la tabla de proveedores y a mano derecha está relacionado con sucursales, ¿cierto? Esas sucursales tienen clientes, ¿cierto? Los clientes van siempre asociados a las sucursales, nunca va a ir a la empresa principal. Entonces, el cliente siempre va a pertenecer a una sucursal. Ese cliente, tenemos una tablita que se llama factura, que es cuando realiza una compra, y en esa factura, el tipo de pago podría ser a crédito. Si es a crédito, pues se va a relacionar con una tabla que se llama deuda. Y esa deuda va a tener asociada un fiador, en este caso. Me devuelvo a empresa, que es mi tabla principal, y la empresa, los colaboradores están asociados a la sucursal administrativa, que vendría siendo la sucursal principal. Ella es la que se encarga del tema de recursos humanos. Entonces sería aquí, colaboradores va relacionado con empresa, ¿listo? Y esos colaboradores tienen los datos de su seguridad social, los datos de su nómina y tienen un contacto, ¿cierto? Ahí decía que ellos le solicitaban a los empleados un contacto para en caso de emergencia, entonces tenemos una tablita de ese contacto, de esa persona que va asociada al colaborador. Y el colaborador también se relaciona con la tabla deuda, ¿cierto? Porque a veces la empresa le puede hacer un préstamo. Y bueno, ya la deuda depende si entra el fiador o no por la parte de colaboradores. En este caso, yo lo haría de esta manera sencilla, con el tipo de relaciones que yo considere pertinente para cada par de tablas. ¿Listo? Eso en cuanto a este ladito. ¿Tuvieron alguna duda, alguna inquietud, alguna falla con este taller? ¿Se les dificultó algo? ¿No entendieron algo? ¿O no sabían cómo hacerlo? ¿O en qué se enredaron? ¿Qué les faltó?
¿O todo claro? ¿Todos hicimos el taller? ¿O a alguien le quedó dudas? Imposible que no les haya quedado, aunque sea una preguntita por ahí suelta. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Señor. Ahí con respecto a, bueno, el compañero hizo una parte ahí de la duda que yo tenía. Hay muchas opciones ahí en Access para uno crear el formulario, no solo crearlo por tablas, sino de pronto personalizar sus tablas. ¿Esa personalización queda guardada en una tabla en específico o cuando la crea uno ya pues sale en una hoja aparte? O sea, cuando usted realiza, cuando personaliza que los formularios. Sí, señor. Ah, Que pues eso, digamos- Sí, sí, sí. o sea, eso, pues eso se guarda aparte, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros creamos un formulario, ahí él se va a crear un menú de formularios. Sí, entonces ahí va a estar el formulario 1, formulario 2, formulario 3, formulario de entrada, formulario de inicio, los formularios que queramos crear. Y ellos siempre se van a guardar ahí, lo mismo que el compañero cuando creó los menús. Ahí creo que le alcanzó a guardar menú 1, menú 2. O sea, todo eso en temas de personalización que realicemos en Access se guarda en el menú. A mano izquierda siempre, claro, si lo guardamos, ¿no? Si lo hacemos y no lo guardamos, él no queda. Pero desde que lo guardemos, él siempre nos va a mostrar los formularios, los menús, las consultas, las tablas, todo nos lo va a mostrar ahí y nos lo va a guardar. Y nunca se va a perder. Desde que yo lo mantenga, digamos, si le hice un cambio, lo guardé, ahí no hay ningún problema. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, inquietud? Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo vengo llegando, qué pena. O sea, es que me tocó hacer algo rápido, me tocó salir. Eso, profe, pues la verdad yo tengo bastantes dudas y bastantes inquietudes por lo que yo le escribí por WhatsApp. Sí. O sea, para mí el tema de Access es totalmente nuevo y hay cosas que realmente no sé. Entonces, por ejemplo, yo estaba tratando de hacer el taller 2 de Umbrella Store y estaba tratando de hacer la tabla de ventas. Entonces, yo trataba de relacionar, pues ya yo había hecho todas mis tablas, ¿no? De Sí. vendedores. Entonces, yo traté de relacionar vendedores con empleados, o sea, a medida que me traiga la información. Pero entonces me empezaron a salir otras tablas adicionales, no sé por qué. Entonces me decía vendedores 1, empleados 1, producto 1, entonces no sé, yo estoy más enredada que la verdad Bueno, no, sí, y por más que he buscado en internet, ajá. Access tiene algo particular, ¿no? Access es, pues en cuanto a gestores de bases de datos, es una herramienta fácil de manejar, pero sé que a muchos les ha sucedido, por ejemplo, se ponen a hacer algún cambio y cuando se dan cuenta las relaciones se cambiaron, les agregó otras tablas y después de que pase eso ya ustedes van a intentar como deshacer el cambio y ya por ningún lado se puede, o sea, ustedes quedan bloqueados. Entonces, ¿qué pasa? Eso sucede cuando de pronto estamos haciendo varias relaciones. Podría ser un error, podría ser que yo realice mi relación de manera eh, manual, sí, que me voy a herramientas, relaciones y cojo la llave primaria del 1 y le arrastro la llave foránea de la otra tabla. Y después voy y le creo un asistente de búsqueda. Entonces, ¿qué pasa? Estoy haciendo dos relaciones, por eso él me empieza a generar otra tabla, clientes y clientes 1, porque él digamos que el programa dice, usted me está intentando hacer otra relación. ¿Qué fue lo que aprovechó el compañero Ángelo? ¿Cierto? Por eso el compañero Ángelo tiene varias tablas, porque él hizo unas relaciones y hizo asistentes de búsqueda, pero entonces para él evitar que le generara otras tablas, él lo que hizo fue aprovechar. Entonces dijo, bueno, voy a hacer esta relación, pero aparte necesito un asistente para búsqueda, entonces ese asistente para búsqueda lo voy a hacer utilizando otra tabla. Sí, básicamente por eso es que él hizo el trabajo completo y por eso tiene bastantes tablas. Pero entonces, digamos, si yo lo quiero hacer de una manera resumida, lo que necesito hacer es decidir por qué tipo de relaciones voy a hacer. Si la voy a hacer por asistente de búsqueda o la hago por manera manual. Yo les recomendaría siempre hacerla de manera manual.
Si vamos a utilizar asistente de búsqueda, de pronto hacerlo más bien como el compañero Ángelo, utilizar más tablas. Cuando les presente inconvenientes Access que les aparece tablas, ustedes pueden borrar, si le hice una relación, usted puede ir y eliminar la relación. Y después le aparece, por ejemplo, clientes 2. Entonces usted se para, clic derecho y le da a ocultar. Y es importante no volver a hacer otra relación entre esas tablas para que no aparezca otra, ¿sí? Entonces, Access es de mucho cuidado, ¿cierto? Access, digamos, uno debería, cuando está realizando su base de datos, uno debería primero, eh, pues primero hacer el esquema, ¿cierto? Hacer el esquema en un papelito y preferiblemente que ese esquema quede bastante claro, ¿sí? Yo les decía, creo que en las primeras clases que tuvimos, yo les decía, el truco está en mi esquema. Yo tengo que saber planear el esquema. ¿Para qué? Para que cuando ya me anime a pasarlo a Access, ya no va a tener ningún inconveniente, porque yo ya sé que va relacionado uno con otro y no me pongo por ahí como a dar vueltas, ¿sí? Que yo digo, esto va con esto, y después me voy para las tablas y digo, ay, no, así no era, y le hago otro cambio, y cuando me doy cuenta, tengo un mundo de tablas alrededor que uno dice, ¿y esto cómo apareció? Entonces es importante primero hacer el esquema. Después de hacer el esquema, pasarlo a Access y realizar las relaciones. Es importante primero realizar las relaciones. Y después ya empezamos a llenar los datos. Entonces mi recomendación es hacerlo de manera manual. Ahí en relaciones, cuando ustedes arrastren. Evitemos utilizar el asistente de búsqueda siempre y cuando no vayamos a hacer uso de unas tablas. Ah, listo, profe. Bueno, entonces me tocará como empezar de nuevo porque, pues, la verdad, yo Sí, sí, me pues no, enredé todo. O sea, yo algunas tablas las hice manual, otras utilicé el asistente de búsqueda, entonces se me volvió un 8 todo eso, la verdad. sí, pues a veces, digamos, Access tiene bastantes errores. Bueno, pues en este caso, porque estamos haciendo un ejercicio corto, pues digamos que uno podría borro todas las tablas y lo vuelvo a hacer. Sí, pero entonces digamos, si vamos a tener una base de datos grande de 500, 600 tablas, pues entonces debemos tener mucha precaución, ¿no? Pero sí, digamos ya para que Profe, no se entonces termine de embolatar lo y que ya de usted me pronto, recomienda es, porque uno también como que se indispone con las tablas. lo recomendable es que borrar todas las relaciones de las tablas y volverlas a hacer o borrar todo. ¿Qué tendría que hacer? Mejor, sí. Relaciones y quítele todos los asistentes de búsqueda a los campos que estén utilizando ese tipo de dato. Sí, quítele ese asistente de búsqueda y quítele las relaciones y empiece otra vez. Esta con esta, esta con esta, esta con esta. De manera manual, Ah, intente listo. hacerlo Bueno, por el gráfico que nos muestra ahí Axis. listo, profe. Gracias. Listo. Bueno, esto pues se supone que tendrían ya que haberlo pasado a Axis. Bueno, pues eso ya, pues ya saben cómo crear una tabla, cómo crear un formulario. Bueno, cositas así sencillas. Mm, Importante que estén practicando. Las herramientas que tiene Access son bastantes, desafortunadamente no las alcanzamos a ver todas. Entonces yo lo que hago es como explicarles la parte inicial, pero lo chévere es así como hizo el compañero Ángel, se metió y creó menús, creó botoncitos, o sea, hay que de pronto que cada uno empiece a profundizar ahí y a cacharrear, ¿no? Hagan, igual como vuelvo les digo, estamos trabajando con ejercicios cortos, pues si la embarré, cojo y borro todo y vuelvo y lo hago, no pasa nada, ¿sí? Pero entonces es chévere que practiquen porque así es que agarramos como la destreza con el programa. Y Access tiene muchísimas cosas, o sea, cuando ustedes empiecen a trabajar se dan cuenta que eso tiene muchísimas cosas. Entonces ahí poco a poco vamos descubriendo. Bueno, en este caso tengo esta base de datos que es del ejercicio anterior, pues básicamente para explicarles el tema de las consultas. Cuando hicimos el taller de preguntas, ¿qué es una consulta? ¿Para qué servían las consultas? ¿Recuerdan? No, la verdad no, profe.
Pero el profe, ¿Alguien la misma recuerda palabra lo dice, ¿no? Es para hacer una consulta de algo, ¿no? para sí? Básicamente sí, correcto. Bueno, entonces, en este caso, por ejemplo, tengo mi base de datos esta. Banco, sucursal, cliente, fiador, propiedades, no sé qué. Y resulta que yo cojo y llamo a algún compañero que esté acá y le digo, compañero, necesito que la base de datos me realice una consulta. Necesito saber, por ejemplo, los clientes que pertenecen al Banco de Vivienda. Necesito que me muestre los clientes que pertenecen al vivienda solamente. ¿Sí? O no, o aparte necesito que me muestre el banco, la sucursal, el cliente a qué sucursal y que me muestre el valor de la deuda. O que trabajar con las tablas o puedo trabajar con los campos también. O sea, yo podría decir, muéstreme los clientes que tiene el banco de vivienda, pero de los clientes, yo solamente muéstreme la cédula, el número de la cédula, porque es lo único que necesito. Para mi informe, necesito solo que me muestre el número de la cédula de los clientes del banco de vivienda. Entonces, utilizo la tabla, pero solamente me va a mostrar el campo cédula. ¿Cierto? Eso es una consulta. Yo puedo hacer varias consultas en mi base de datos. Entonces, con Access es más sencillo que hacerlo de pronto con código SQL. Y vamos a mirar cómo se haría. En este caso, bueno, tengo ya mi base de datos. Si miramos, ya tengo unos registros, ¿cierto? Tengo unos registros ahí ya. Entonces, lo que voy a hacer, y otra cosa, aquí relaciones. Bueno, entonces lo que voy a hacer es crear y le voy a decir diseño de consulta, ¿cierto? Porque voy a crear una consulta. Aquí él me dice cuáles tablas le muestro. O sea, él me está preguntando sobre qué tablas va a realizar la consulta. Porque recordemos que yo puedo tener una base de datos grande, pero puede ser que la consulta solamente me utilice 10 tablas. Es importante, recuerden que las tablas para que me muestren datos deben estar relacionadas, ¿no? Si no, no me las va a mostrar. Entonces, en este caso, le voy a decir que me las muestre todas. Muéstreme banco, sucursal, cliente, deuda, fiador y propiedades. Listo. Ahí le dije, muéstreme todas las tablitas, ¿cierto? Y sobre ellas voy a empezar a realizar las consultas. Entonces acá tenemos esta fila, la consulta. Entonces, por ejemplo, acá, campo. Si yo le voy ahí, él me muestra todos los campos de todas las tablas, ¿cierto? ¿El que hace? Vea, primero me muestra sucursal, que es el nombre de la tabla, punto, y de sucursal, que sería el campo, ¿cierto? O sea, la tabla sucursal, muéstreme el campo y de sucursal. Aquí encontramos algo particular. Miren esto. Aparece sucursal y un asterisco. Si vamos para banco, también aparece banco asterisco, cliente asterisco, deuda asterisco. Ese asterisco, ¿qué quiere decir en base de datos? Que me muestre todos los campos, todos. O sea, si yo le digo, muéstreme los bancos, muéstreme todos los campos de los bancos. Entonces, cojo y selecciono banco asterisco. De esa manera, él me va a mostrar todos los campos. En la consulta me va a mostrar todos los campos. Pero al contrario, si yo necesito uno solo, pues entonces ya le doy es esto. Ya no le doy asterisco, sino le doy ya el campo que yo quiera. En este caso, vamos a decirle que me muestre el nombre del banco, campo nombre de la tabla banco, que me muestre la dirección del banco, dependiendo a lo que quiero que me muestre. Entonces, muéstreme el nombre del banco, muéstreme la dirección del banco, muéstreme
el nombre de la sucursal, muéstreme el ID del cliente, muéstreme la cédula del cliente y muéstreme el ID de la deuda y el valor de la deuda. En ese caso sería acá, ¿cierto? Entonces, entendamos un poquito esta consulta que nos va a mostrar. Esa consulta, cuando yo la ejecute acá, él lo que me va a decir es, me va a mostrar el nombre del banco, la dirección principal, la sucursal, me va a mostrar los clientes que pertenecen a la sucursal, la cédula y las deudas que tiene cada cliente, ¿cierto? Aquí en orden, yo lo puedo poner, si me lo muestre de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. O que o mejor que no me lo ordene, muéstremelo como Access considere necesario, o muéstremelo en orden. En este caso sería, estoy trabajando banco, sería en cada campo yo le puedo ejecutar solo esta consulta. Muéstreme el nombre del banco, la dirección principal, el nombre de la sucursal, el ID del cliente, la cédula del cliente, el valor de la deuda. Puse, aquí era ID de deuda, el ID de la deuda y el valor de la deuda. ¿Listo? En este caso es una consulta acá sencillita. Y le voy a dar acá donde dice ejecutar. Mire, cuando le di ejecutar, él me abrió una consulta 1 y mire lo que me mostró, ¿cierto? Me mostró pues los datos que yo le dije que me mostrara. De toda la base de datos grandísima que tiene cualquier cantidad de datos, yo le dije que me mostrara solamente eso. ¿Por qué? Porque, a ver, tal vez yo necesito saber los clientes qué deudas tienen y a qué banco pertenecen esos clientes. Entonces, vea, yo miro acá, vea, banco, vea, en el banco de vivienda hay un cliente 616 con cédula tal, con ID de deuda tal, y le está debiendo al banco 14.700.000. En la vivienda cliente, mire, que debe 200.000 pesos. Y en Itaú Bank hay otro cliente, aquí está la cédula del cliente, que debe 800.000 pesos. En este caso, la consulta me mostró los datos que yo quise, ¿cierto? Voy a guardarla. Voy a guardarla. Consulta 1. Listo. Ahora, bueno. Ustedes recuerdan que las bases de datos trabajan con con un lenguaje SQL. Se realizan las bases de datos. En este caso, Access es muy gráfico, entonces todo lo hacemos por medio de gráficas. Por eso es que el clic derecho le puedo dar vista SQL. Y miren la consulta en código. O sea, si yo estuviera trabajando con un gestor de bases de datos como MySQL, de comandos, nombre, banco, punto, dirección, todo el código SQL, ¿sí? Esta opción de que nos muestre el código SQL es bueno, porque digamos que podemos empezar a practicar también el código SQL, ¿cierto? Yo en mi base tengo mi base de datos en Access y necesito hacer una consulta. Entonces, yo podría empezar a hacerla con el vengo y la hago en Access de manera gráfica y que él me muestre el código. Y yo empiezo a mirar, vea, me equivoqué, fue en esto. Entonces, vea, aquí está el código de esa consulta en SQL. Tengo de pronto otros proyectos, con eso me puedo guiar. ¿Listo?
Y si no, pues está la normal, que es la que Access pues, me muestra. Ahora bien, aquí me está mostrando los daticos que yo le acabé de decir en la consulta. Me devuelvo para vista diseño. Ahora, por ejemplo, digámosle que solamente me muestre los bancos. Ahora le voy a poner un criterio a un banco. Digamos, él me mostró todos los bancos con clientes, con no sé qué, ¿cierto? Pero ahora le voy a decir que me muestre solo, o sea, que me muestre todos los mismos datos, pero solo los del Banco de Vivienda. Entonces aquí le pongo un criterio que se llama da vivienda y le doy, no me aparece. ¿Por qué? Porque yo le agregué el criterio. Si le dije, muéstreme banco sea da vivienda. ¿Alguna pregunta acá, muchachos? ¿O todo claro? ¿Hasta acá cómo vamos? Profe, hasta ahí está claro. Yo tengo una pregunta. Eh, Señor, no tiene nada que ver ahí con el tema, pero me surgió. ¿Qué compatibilidad tiene, digamos, para usted pasar tablas de Excel a Access y Access a Excel? lo que pasa es que cálculos, ¿no? Digamos, pues yo podría hacer una base de datos en Excel, pero tendría que utilizar Mac, Excel, pues, datos de ahí y me debe funcionar. ¿Por qué? Porque la base de datos siempre trabaja con código SQL, que cuando yo venga y lo inyecte en Access, él me lo va a leer y me lo va a ejecutar. Ok, profe, correcto, gracias. Listo. Entonces, ¿Soy yo o ya no se escucha nada? ¿Aló? No, no, profesor, parece que tiene mala internet. A rato se va Que se le como la perdió la señal. conexión. No es el único, Ángelo. Ok. Uy, es que hoy solo veremos. Se le fue la señal al tutor.
Hola muchachos, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, ya. Sí, Listo, muchachos, qué pena, no sé si se me cayó ahí la conexión. se está entrecortando de nuevo. Sí, eso iba a decir, se entrecorta igual, parece que todavía tuviese problemas. Se fue. Bueno, el internet se le dio por molestar hoy. Voy a volver a compartir la pantalla. Listo, ¿están viendo otra vez mi Access? Sí. Sí, Listo. Entonces, bueno, hagamos la consulta 2. Pues no sé quién me ayuda a hacer una consulta. Ayúdenme ahí y vamos acá digitando. Imaginemos a ver qué queremos saber de esta base de datos. ¿Qué podríamos saber de esta base de datos? Profe, una pregunta. Cuando uno hace todas las consultas, ¿se pueden importar a Excel esos datos de cualquier consulta? Sí, claro. Aquí él da una opción de exportar. Mire, bueno, alguien que me ayude a hacer acá una consulta. ¿Qué consulta podríamos hacer con esta base de datos? Así que algún dato que queramos saber. Profe, se puede hacer una consulta de las deudas de un cliente, ¿no? Sí, ¿cómo lo haríamos? Pues primero con el nombre, la identificación del cliente, con la cédula, el nombre, y ya que está asociado a deuda, pues no, ahí sí. Dice, entonces tengo el ID del cliente, la cédula y el nombre, fue que me dijo. Y de deuda podríamos mostrar que el valor. Sí, sí. Podríamos darle a ejecutar. Ahí me muestran los clientes que tienen deudas. Este cliente llama Andrea Suárez debe tanto. ¿Sí? Ahí no sabemos a qué banco, ¿cierto? Porque digamos que en la consulta pues no nos pusimos a decirle que nos mostrara el banco a los cuales le debe esa persona, ¿no? Yo solamente muéstreme los nombres, la cédula, el ID del cliente y la deuda. Y como están relacionadas, como cliente está relacionada con deuda, pues entonces por eso se me hace fácil mostrar. Recuerden que las consultas, para eso son estas relaciones, vea. Para el momento que yo voy a hacer una consulta, él puede acogerme datos de aquí, datos de aquí, datos de acá, de ser necesario. ¿Sí? Y en ese caso tendría acá la consulta que acabé de hacer. Que doy clic derecho, que pena, clic derecho, vista SQL,
Aquí está el código SQL de la consulta. Profe, una pregunta, y ahí no se podría hacer como una lista desplegable para las consultas, por ejemplo, que clientes de cualquier banco o algo así, donde se escogiera el banco y no tuviera que crearse consulta por cada banco. Pues no le entiendo la verdad, o sea, ¿cómo así? O sea, como en la primera consulta que usted puso que solo Banco de Vivienda. Sí. Pero, por ejemplo, si quisiéramos cambiarla, no sé, a Banco Itaú, ¿no se podría hacer una lista desplegable ahí para seleccionar Banco Itaú y que una vez vote los clientes y eso de ese banco? No, porque cada consulta es independiente. O sea, digamos, pues yo lo que podría hacer sería, pues digamos, ya como ya tengo mi consulta guardada, pues entonces, digamos, simplemente me voy acá y le quito vivienda y le pongo Itaú y la ejecuto. Sí, pero digamos, de esa manera es que se podría realizar. Porque cada consulta es independiente. Eso es lo bueno de las consultas. Vea, las personas que trabajan con bases de datos normalmente tienen los formatos de las consultas ya guardadas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya sabemos que esa consulta nos muestra el banco de vivienda, por ejemplo. Entonces yo hoy me regreso a la consulta y lo que yo podría hacer es, para no volver a hacer otra consulta y volver a poner lo mismo y nada de eso, entonces lo único que podría hacer, ingreso a la consulta que ya tengo y le quitaría la vivienda y le pongo Itaú. De esa manera es que lo podría hacer. ¿Claros con esto de las consultas? O ya a medida que practiquen empiezan las dudas. Ya sería cuestión de uno montar las consultas y ver qué errores le sale a uno, y ahí es donde salen las dudas. Exactamente. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? Mire, ustedes tienen el trabajo ¿cierto? Sobre si hay de pronto algunas personitas que están, de pronto no han logrado sacar el diseño, si quiere yo se los puedo compartir para que trabajen sobre digamos, podrían trabajar sobre Los que ya lo tienen, trabajen sobre el que ya tienen, ¿listo? ¿Y cuál es la idea? Inventen o intenten realizar 4 consultas. Entonces, piensen con estas tablas qué datos podría yo sacar, ¿cierto? ¿Qué datos podría yo sacar? Entonces, por ejemplo, ingeniémonos acá, pensemos una consulta. A ver, muéstreme los clientes que tienen facturas, pero que solamente lo estén pagando a crédito. Y como lo están pagando a crédito, muéstreme la deuda que tiene y muéstreme el fiador. ¿Sí? Estoy utilizando estas 4 tablas y tengo que agregar una condición acá, ¿cierto? Que el tipo de pago sea crédito. Esa podría ser una. De aquí salen bastantes. Ya digamos, ustedes empiecen a imaginar o a pensar qué tipo de datos ustedes podrían necesitar. Digamos, bueno, vea, yo quiero que esta base de datos me muestre los colaboradores que tienen nómina y que las horas extras son mayores a 10, por ejemplo. Entonces él le va a mostrar los colaboradores que trabajen, que tengan horas extras mayores a 10. Y esa es la idea, que me hagan 4 consultas, me las realizan y me las envían. Yo creería que de aquí al miércoles estaría bien para que tengan mañana y el miércoles, pues digamos el miércoles hasta medianoche. Para el miércoles estaría bien las 4 consultas. Pues, profe, yo la verdad apenas voy en las tablas del otro taller. Entonces no le prometo nada. Sí, profe, para el miércoles apenas. Listo.
O bueno, listo, hasta el jueves. No hay ningún problema. O sea, pues la idea es que lo hagan, ¿sí? La idea es intentar hacerlo. ¿Listo? Profe, una pregunta, ahí que usted estaba mostrando en Word, las tablas que usted tiene, ahí dice algo de PK, FK entre paréntesis, ¿y esos qué son las llaves? Ah, sí, yo que identifiqué las llaves primarias y las llaves foráneas. Profe, una pregunta. Entonces, la búsqueda se enviaría con el taller 2 porque el taller 2 es relacionar las Sí, bases. A correcto. ese Entonces, mismo se le agregaría, se enviaría completo las dos actividades del taller 2. eso sí, sí. Para que no hagan doble envío, sino entonces ya sigan trabajando sobre el taller 2, metan en registros, agreguen en los campos, la base de datos, relaciones, y cuando terminen, hagan 4 consultas. Profesor, el caso de que nosotros mismos estamos trabajando, sí, sobre el de Umbrella no. Pues la idea es hacerlo sobre el de Umbrella. Pues Ah, listo, listo, vale. si ustedes ya tienen el diseño, trabajen sobre lo que ya tienen, porque esa es la idea, ¿cierto? Ustedes lo entienden. Pero si hay alguien que de pronto está todavía confundido con esto, yo le puedo facilitar esto para que trabaje sobre estas tablas. Pero vuelvo y les digo, si ya tienen su diseño, trabajen sobre el suyo. No, pues no desconfíen de que el suyo está mal, de que intenten, háganlo e intentamos con eso a ver. Listo, profe, vale. Listo. Profe, una pregunta, ahí donde dice, vuelvo otra vez al de Word, por favor. Ahí donde dice colaboradores, que es la ID colaboradores, que es la llave primaria, ella puede tener 2 llaves secundarias, 3 llaves secundarias. O sea, puede tener muchas llaves secundarias, una sola llave primaria. Bueno, o sea, bueno, por Porque en ejemplo, Access a mí acá, no me vea, deja hacer eso. O aquí, sea, por como ejemplo, yo en deuda. ajá. No, pero sí deja porque vea, aquí, por ejemplo, en este caso, mire, esta llave primaria tiene 2 llaves secundarias, ¿sí ve? Una en la tabla fiador y la otra en la tabla deuda. Entonces, sí deja. Él lo puede dejar a usted agregar varias llaves foráneas. O sea, él no tiene, digamos que un límite. Él no tiene un límite para decirle de pronto, no, solamente puede agregar una llave foránea. No, porque varias tablas pueden tener relación con una sola. En este caso, deuda, vea, deuda tiene 2 llaves foráneas, ¿sí ve? Una que es de la factura y la otra que es del colaborador. En este caso tiene 2 llaves foráneas. Lo que sí no puede tener son 2 llaves primarias. O sea, una tabla no puede tener más de una llave primaria, pero llaves foráneas las que sean necesarias. Profe, pero, o sea, mi pregunta es, ¿una llave primaria puede conectarse una misma a varias llaves foráneas? Sí, pues le estoy mostrando, mire. Mire, cliente No había visto eso. tiene 2 llaves foráneas, una en fiador y otra en deuda. Profe, pues me toca mirar entonces cómo tengo yo las tablas o qué configuración le hice, porque a mí no me deja, a mí me dice que tengo que cambiar la relación, o si no, entonces me Y crea lo, la tabla esa adicional que me crea sola, que no entiendo por qué. Bueno, ya y lo usted me está, y lo explicó está por qué. intentando, y lo está intentando hacer por asistente de búsqueda, tal vez. Sí, Sí, seguramente me toca revisar yo eso. tuve ese problema, sí, yo tuve ese mismo problema y pues empecé a hacer la manual, pero luego busqué y es porque estaba haciendo por asistente de búsqueda. Y después, ¿qué, compañero? Qué pena, no, yo no le escuché bien. Y si el problema es porque lo estaba haciendo por asistente de Sí, búsqueda. para asistente de búsqueda, correcto. Entonces, por eso les digo que es mejor hacerlo de esa manera. Cojo, arrastro y suelto acá. ¿Sí? De esa manera es más fácil que hacerlo por asistente de búsqueda, porque es que asistente de búsqueda sí me amarra el campo, o sea, el COI me amarra acá. Y cuando lo voy a utilizar acá, entonces él me dice que no, porque este campo ya está amarrado acá a otro. Sí, entonces es Sí, mejor hacerlo así, de esta manera. ¿Listo? Para de tal manera que no tenga ningún problema o ningún cruce ahí en las relaciones. De igual manera, si se sigue presentando problemas, pues me avisa y
sacamos un tiempito y nos conectamos ahí en una videollamada o algo y revisamos bien. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, ¿alguna preguntita, muchachos? Entonces quedamos que para el miércoles o por tarde del jueves terminan el trabajito de Umbrella Store y le agregan 4 consulticas. ¿Listo? Escriban las consultas primero a mano, o sea, como estilo párrafo. Quisiera saber el nombre de la empresa, la sucursal. Háganlo primero a mano, así como un tipo de problema, y verá que se les facilita más cuando lo vayan a ejecutar. Bueno, profe. Listo, profe, gracias. Le Listo, agradecemos muchachos. el video. Listo, sí, ya ahorita les comparto el link. Entonces, muchachos, bueno, pues ya les deseo entonces a todos una feliz noche. Que Listo, profe, descansen. gracias. Igualmente. Feliz semana y estamos ahí en contacto entonces, ¿listo? Gracias, profe. Lo mismo.